Una vez acabadas las exposiciones, pasamos a empezar a discutir preguntas que puedan surgir de la audiencia y por lo tanto les animamos a que a través del chat pues manden preguntas, comentarios que los podamos discutir. El chat lo va a coordinar el doctor Juan Cosín, que me parece que ya tiene alguna pregunta preparada, con lo cual tú mandas. Pues Fernando, tenemos varias. Vamos a empezar con alguna pregunta para Antonio. Vamos a ver, hay un par de preguntas que las podíamos juntar sobre el Freedom y en relación con los stents. Por ejemplo, una pregunta nos dice, ¿puede haber influido el resultado de Freedom que los stents farmacoactivos sean de las primeras generaciones? ¿O realmente el resultado sería indiscutible? También preguntan, ¿qué tipo de stents se han utilizado en el estudio Freedom? Sí, bueno, en principio en el Freedom se usaron todos stents, efectivamente, liberadores de drogas, se usaron stents liberadores de sirolimus y de plaquitaxel. Los stents los proveyeron tanto Johnson & Johnson como Boston de forma gratuita a los pacientes y se hizo un subanálisis incluso, eso está en el artículo en el New England, no se comentó en la presentación, entre los stents de plaquitaxel y sirolimus comparados con el bypass aortocoronario y no se vio que hubiese una diferencia significativa entre usar sirolimus y plaquitaxel. Desde mi punto de vista yo creo que no debe haber una gran diferencia entre usar plaquitaxel, sirolimus o verolimus o alguno de los otros nuevos fármacos liberadores de droga. Es muy difícil y este estudio tiene una gran complejidad y venimos arrastrando esta cuestión desde muchos años porque la evolución de la revascularización percutánea no ha ido paralela a la evolución de la revascularización quirúrgica, de tal forma que en un momento determinado teníamos solo la angioplastia que se comparó con bypass, pero ya teníamos los stents, con lo cual ya dice, pues ya no es lo mismo porque el stent puede ser mejor. Posteriormente salieron los stents recubiertos y yo creo que es el momento en el que se ha podido comparar de forma más igualitaria una técnica y la otra en condiciones de suficiencia tecnológica similar por ambas partes. ¿Puedo hacer una pregunta, un comentario? ¿Hubiese sido bueno que hubiese un grupo control de tratamiento médico? Puede ser interesante. En enfermedad multivaso hay estudios como el Courage de revascularización frente a tratamiento médico intensivo que no demostraron grandes diferencias, aunque el Courage, desde mi punto de vista, es bastante criticable, ¿no? Lo que sí es verdad es que el tratamiento médico que se realizó en este estudio fue bastante bueno, es decir, se hacía un seguimiento del tratamiento médico muy intensivo y los criterios que se usaron yo creo que fueron bastante agresivos. De hecho, ya en este estudio que se diseñó hace más de 5 años, ya se incluía un nivel de LDL por debajo de 70, ¿no? Es decir, que el tratamiento médico en ambos grupos es bastante, sería el que aplicaríamos hoy en día si hoy tuviésemos que diseñar probablemente el estudio de nuevo. Seguimos con las preguntas del chat y seguimos con el doctor García Quintana. Vamos a ver, preguntan por qué aumentó o cuál es la explicación para el aumento de los ictus en la rama de cirugía. Bueno, la mayoría de los ictus se produjeron en los primeros 30 días después del procedimiento. Probablemente sean debidos a problemas tras la intervención. Es verdad que se usó mucha cirugía sin bomba, un 80% de los pacientes fueron operados con cirugía sin bomba. El someter al paciente a la bomba probablemente puede aumentar el riesgo de tener un ictus. Tampoco nosotros, por ejemplo, en nuestra práctica escrineamos a todos los pacientes antes de operarlos con un test de tronco supraórtico. No sé si se buscó de forma activa la enfermedad de tronco supraórtico en este estudio. No aparece ni en el diseño ni en el apéndice que está en el New England, tampoco lo encontré. Y lo que sí es verdad es que en el seguimiento, hasta el año, hasta los 12 meses, solo hay un ictus más en el grupo de pacientes operados, mientras que aparecen 5 ictus más en el paciente tratado percutáneamente. Yo creo que la mayoría de esos ictus se podrían explicar por el procedimiento inicial, ¿no? Ya, la última del Freedom, ¿tú crees que va a cambiar la práctica clínica del Freedom o seguiremos mandando a intervencionismo este tipo de pacientes, que es lo que hacemos muchas veces? Esta pregunta yo creo que va a tener respuestas diferentes en función de en qué centro se haga en España, ¿no?
y evidentemente va a ser muy diferente si es un cirujano o un cardiólogo intervencionista, ¿no? Yo creo que lo que comentaba, nunca hemos tenido un estudio que comparase en condiciones de tecnología suficientes ambas técnicas. Y lo que se estaba haciendo habitualmente es que muchos de estos pacientes se estaban tratando en exceso, yo creo, de forma percutánea. Yo creo que es la práctica habitual en nuestro país. Yo creo que los datos de este estudio, usando una técnica quirúrgica en la que se puenten al menos los 3 vasos y en el 95% se usa la mamaria interna, yo creo que es una buena alternativa a los pacientes diabéticos con enfermedad multivaso. Yo como comentario quiero añadir que sí, que efectivamente, posiblemente incluso en los cardiólogos intervencionistas haya una mayor sensibilización hacia el paciente diabético, que sí lo consideran un paciente quizá peor para las técnicas de revascularización y en donde siempre ha sido necesario utilizar la máxima tecnología de stent, etcétera. Y por otro lado, que efectivamente llama mucho la atención que el 80% de la cirugía fuera realizada con bomba. No lo digo de cara al tema de los ictus, que es siempre lo que penaliza la cirugía. No sé qué hubiese ocurrido si hubiese sido al revés, porque en muchos centros hoy en día más del 80% de la cirugía coronaria se hace sin bomba, ¿no? Sin circulación extracorpórea. O sea que son dos aspectos que sin duda van a quedar también ahí para debatir en el tintero en los próximos meses. Para terminar con las preguntas dirigidas al doctor García Quintana, ¿cuándo utilizaremos? ¿Hay algún momento, algún paciente que debamos utilizar los test de agregación plaquetaria o directa, o ya no los utilizamos nunca más? Yo creo que la evidencia de estos dos estudios, del ARCTIC y del Trilogy, van en favor de que no hay ninguna utilidad en usar estos test de antiagregación. Probablemente habría que tomar una estrategia antiagregante definida en cada centro. Quedan sin resolver algunas cuestiones. Probablemente, ¿qué pasa en el paciente que tiene una trombosis de stent? Porque en la práctica sí que es verdad que muchos de los pacientes que sufren una trombosis de stent, cuando hacemos perievento el test de reactividad plaquetaria, suelen salir positivos, ¿no? Esto no se ha resuelto aquí, eran todos pacientes estables, aunque habían sufrido un evento en el seguimiento. Y probablemente las condiciones de los pacientes no sean iguales en el momento del evento agudo y 2 años después. Hay cuestiones que quedan evidentemente en el tintero sin resolver, pero yo creo que actualmente, de hecho en las guías clínicas, las indicaciones de 2B se va a mantener igual, y yo creo que no se debe introducir, aparte de que tiene un coste que no es detallable, la test de reactividad plaquetaria en el uso rutinario, tanto para titular la medicación como para analizarlo de forma rutinaria. Muy bien. ¿Tienes algún dato sobre la ATP4? ¿Sabes cuándo se va a publicar? Es una pregunta que se ha repetido. La verdad es que es una buena pregunta. Yo creo que estábamos todos esperando a que en torno a este congreso el ATP4 diera la luz y no lo ha dado. Es decir, que se sigue retrasando su publicación, no se dio y se preguntó razones claras para ello. Sí puedo decir que el coordinador, el chairman del ATP4, Neil Stone, hizo 2 presentaciones diferentes a las cuales pude asistir, y aunque empezaba siempre diciendo que no eran las opiniones de ATP4, sino que eran opiniones personales y que por tanto, pero sí claramente yo creo que dejó muy claro que el LDL es el objetivo, que eso no va a cambiar, que van a hacer hincapié en el LDL, que es muy evidente que en sujetos de muy alto riesgo el 70 es un nivel muy razonable, y que el escalón primero estatinas y segundo otros fármacos como ezetimiba, en esa dirección va a ir el ATP4. Ha surgido una nueva pregunta para el doctor García Quintana sobre el Freedom. ¿Qué creen que habría pasado si en la rama de ACTP del Freedom se hubiese utilizado prasugrel más aspirina? Yo creo que no, en vista de los resultados del Trilogy y de otros estudios, no creo que desde el punto de vista clínico hubiese habido gran diferencia. Yo creo que no. Sí que es interesante que en todos los pacientes se usó Acepcimab de forma rutinaria. El porcentaje de uso, de hecho, el protocolo te animaba a usar Acepcimab en todos los pacientes que pues, no tuvieran
una diátesis hemorrágica manifiesta. Y de hecho el Asepsimab también se dio de forma gratuita por parte de la empresa promotora a los pacientes, ¿no? Entonces, realmente es un estudio de clopidogrel y Asepsimab. Yo creo que la adición de Brosurel no hubiese cambiado el resultado. Para el doctor Cibeira, de nuevo, preguntan a ver si existen medidas directas o indirectas para valorar la función del HDL. Esta pregunta yo creo que guarda relación a que desgraciadamente el colesterol HDL no ha mostrado, sobre todo en los estudios de intervención tras estatinas, un gran poder predictivo y sin embargo estudios de investigación han visto que sobre todo el eflujo de colesterol desde los macrófagos pues sí que es un parámetro muy relacionado con eventos clínicos, con severidad de la enfermedad. Pero desgraciadamente no tenemos ni medidas directas o indirectas para poder medir en este momento fiablemente las funciones del colesterol. Bueno, ahora me voy a autopreguntar yo. Me preguntan a ver si con los resultados del MADIT4 se deberían modificar la programación de todos los desfibriladores ya o deberíamos esperar a nuevos estudios. Bueno, yo lo primero que quiero decir y tiene que quedar claro es que el MADIT4 es un estudio en prevención primaria, o sea, tienen que ser DICE implantados en prevención primaria. Esto se comentó en la mesa en la que se presentó el MADIT4 y uno de los comentarios que se hicieron es que en principio este cambio es tan claro en cuanto a disminución de terapias inapropiadas y disminución de mortalidad que en prevención primaria, en pacientes que lleven un DAI por prevención primaria, sí que se debería aplicar ya este tipo de programación. Y tal vez entre las dos programaciones que se utilizaron, la más sencilla sea aquella de empezar las terapias a partir de 200 latidos por minuto. Más sencilla esta que la otra, que era entre 170 y 200 latidos por minuto, esperar 60 segundos a iniciar las terapias. Más complicada la programación y los beneficios incluso son mejores en la rama de la programación, o terapias a partir de 200 latidos por minuto. Yo creo que en prevención primaria sí que se debería cambiar la programación de los desfibriladores con la información que tenemos. Al doctor Mover, ¿se puede considerar definitivos los datos de eficacia de la serelasina? Ramón. Bueno, pues en la presentación de los datos ahí directamente en la AJA, la verdad es que fue muy controvertido. El panel de expertos que discutía este estudio comentó que hay muchos fármacos en insuficiencia cardíaca aguda que han demostrado beneficios en los estudios iniciales, pero que luego no han sido capaces de contrastarlos en los grandes estudios aleatorizados que buscaban eventos clínicos. El investigador principal del estudio, pues la verdad es que lo defendió a capa y espada. Hay un estudio que es el PRE-RELAX, que es un estudio anterior a este, que ha tenido unos resultados bastante parecidos, es decir, que apoya que esta puede ser la línea del fármaco. Lo que pasa es que quizá lo que más llamó la atención fue que no había descenso en las hospitalizaciones durante el periodo de seguimiento a corto plazo y, sin embargo, sí mejoraba la muerte cardiovascular y la mortalidad total, ¿no? Yo creo que ya lo hemos vivido en el pasado, hay que tener precaución respecto a estos datos, hay que considerarlos como datos provisionales y esperaremos sin duda primero a la comercialización como tal del fármaco, ¿no? Pero antes, para utilizarlo en la práctica del día a día de la insuficiencia cardíaca aguda, que es un ámbito en el que nos hemos llevado muchos desencantos, a un estudio aleatorizado con un número elevado de pacientes que tenga como objetivo primario ya del estudio no la mejoría de la disnea, sino eventos clínicos. Muy bien, Ramón. Bueno, me vuelvo a preguntar yo a mí mismo. Me preguntan por el uso de la colchicina, si deberíamos empezar ya a utilizar colchicina en prevención secundaria. Bueno, decir del estudio Lodoco que los pacientes de este estudio estaban todos perfectamente tratados. Tenían el 95% recibían aspirina y el 95% recibían estatina a alta dosis, además de muchos de ellos IECAS o ARA2 y betabloqueantes. Y a pesar de eso, los beneficios fueron espectaculares, con una dosis baja de colchicina y con una tolerancia bastante buena, solo un 11% de diarreas.
lo cual ese paciente no lo podía tomar. De cualquier forma, es un estudio inicial en el que tampoco podemos generalizar esto a la población general, pero a lo mejor grupos de pacientes de muy alto riesgo que ya hayan tenido eventos repetidos con todo el tratamiento convencional, aspirina, estatina, que ya estén bien tratados y tengan nuevos eventos, yo creo que ese grupo de pacientes pues habría que intentarlo, o pacientes que por algún motivo no puedan tolerar los tratamientos clásicos que han demostrado los eventos, como puede ser pacientes que no toleren las estatinas o pacientes que no se les pueda dar un antiagregante. A lo mejor en este subgrupo de pacientes también podíamos empezar a utilizarlo. De cualquier forma, bueno, son datos iniciales, datos espectaculares, pero que me imagino que algún otro estudio lo confirmará y a partir de ese momento lo utilizaremos. ¿Queríais aportar algo sobre esto? Pues es un tema... Puede ser interesante también valorar, por ejemplo, la proteína C reactiva o parámetros de inflamación que pudieran ser marcadores de utilidad para aplicar el tratamiento de colchicina. No sé si eso se determinó en el estudio, se había contemplado. Esta es otra de las preguntas que hacían, que cuál es el motivo por el que la colchicina tiene ese beneficio. Bueno, durante la presentación del estudio y en el discussant, la persona que hizo la discusión de este estudio, pues se habló un poco de que la colchicina inhibe o es un antiinflamatorio, claramente, como todos sabemos, que actúa fundamentalmente a nivel de los neutrófilos, que tiene efectos antiinflamatorios más allá de las estatinas y que lo que se decía de por qué podía venir el beneficio era por ahí, como antiinflamatorio especialmente a nivel del neutrófilo, que no es... esto es lo que se comentó durante la presentación del trabajo y el posible mecanismo de acción, con lo cual esto que tú comentabas, pacientes que mantengan unos niveles de inflamación elevados, pues podría ser un motivo como para utilizarlo también en ellos, ¿no? Pues bien, yo creo que ya para terminar, si no sé, después de este ánimo inicial del chat que se ha disparado en las preguntas, ahora se ha quedado más tranquilo, pero aún queda alguna para el doctor Bover. Tras el estudio KERRES, ¿hay que desterrar las técnicas de filtración renal en los pacientes con insuficiencia cardíaca? Hombre, yo creo que primero hay dos grandes escenarios, que son la insuficiencia cardíaca crónica y la insuficiencia cardíaca aguda. En la insuficiencia cardíaca crónica, sin duda, técnicas como son la diálisis peritoneal, y hay grupos españoles que están trabajando mucho sobre esto, han demostrado beneficios, enormes beneficios clínicos en el manejo de estos pacientes, con mejorías clínicas muy importantes, hablando de supervivencia y hablando de otros parámetros de evaluación. Quizás es en el contexto de la insuficiencia cardíaca aguda donde todo es mucho más complejo, ¿no? Yo creo que este estudio es un estudio pues, que, por supuesto, es un estudio importante, es un New England, va a tener mucha repercusión. Los pacientes no todos se adaptan al protocolo. El protocolo es un protocolo muy estricto en el cual no se puede utilizar, por ejemplo, fármacos sinotrópicos ni vasodilatadores, cuando los fármacos vasodilatadores son de primera línea en la insuficiencia cardíaca aguda. Es decir, que probablemente estos pacientes además tienen una creatinina en torno a 2, no tienen una creatinina más elevada, son pacientes probablemente con un riesgo renal, digamos, moderado. Y entonces no creo que se pueda generalizar a todos los pacientes. Sin duda, esto es un toque de atención muy importante a que no podemos generalizar que una técnica de ultrafiltración que teóricamente a nivel intelectual sin duda tiene gran interés y gran relevancia pueda ser aplicable a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Probablemente el día de mañana los estudios que se hagan irán viendo y desglosando si otras poblaciones con insuficiencia cardíaca aguda sí que pueden tener beneficio de las técnicas de ultrafiltración, siempre hablando de ultrafiltración en este contexto clínico. Muy bien, Ramón. Nos queda una última pregunta que acaba de entrar y tendremos que cerrar porque se nos hace la hora de cierre. La última pregunta es sobre el estudio MADIT y preguntan si existe algún otro estudio en marcha en prevención secundaria y reprobación. Vamos, por lo menos allí no se habló de esto en el Congreso. No se dijo que hubiera un segundo estudio en marcha para prevención secundaria y yo no tengo conocimiento, pero yo no sé si alguno de la mesa tiene idea de esto. Lo que también se comentó es que pacientes
en prevención secundaria, y esto sí que se dijo en la mesa, pacientes en prevención secundaria que hayan tenido terapias inapropiadas sí que serían candidatos para reprogramar el dispositivo. Y cedo la palabra al doctor Cibeira para concluir. Bueno, pues gracias a todos. Y antes de concluir, yo os pediría, como nos quedan un par de minutos, que en 30 segundos cada uno de vosotros hicierais un resumen de lo que os parece más importante de lo que nos habéis presentado. 30 segundos, una idea únicamente. Antonio. Yo creo que lo más importante de lo que he presentado ha sido el Freedom, sin duda alguna. Yo creo que el estudio más sólido y mejor hecho que compara la revascularización quirúrgica y percutánea en diabéticos, y yo creo que va a tener un gran impacto sobre la práctica clínica y seguramente va a modificar las guías clínicas. Juan. 30 segundos. Reprogramemos nuestros desfibriladores en prevención primaria y empecemos a pensar en la colchicina para la prevención secundaria. Pues mis 30 segundos los tengo que dedicar a la insuficiencia cardíaca aguda, el campo más difícil, la insuficiencia cardíaca, y como mensaje no tenemos datos definitivos, pero probablemente hemos dado un paso en conocer más la ultrafiltración tal y como la manejamos y nuevas terapias como puede ser la serelaxina. Y mis 30 segundos los utilizo para dos mensajes. El LDL sigue siendo el objetivo del tratamiento hipolipemiante y yo creo que la gran novedad de los anticuerpos monoclonales anti-PCSK9 como una herramienta complementaria a lo que ya tenemos para conseguir objetivos terapéuticos se nos abre una esperanza para determinados pacientes. Bueno, pues muchas gracias a los tres, muchas gracias a todos ustedes por habernos seguido a lo largo de estos minutos, por sus interesantes aportaciones a lo largo del chat y sin más nos despedimos. Muy buenas tardes.